Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Voces Transformadoras, el espacio donde abordamos temas que nos afectan, nos movilizan y nos unen como juventud diversa. Es un gusto para mí el poder estarlos acompañando en este nuevo episodio, quinto y último episodio, donde nos la hemos pasado fenomenal hablando de diferentes temas, y hoy no es la excepción. Y es que en el marco del proyecto del Fondo CAMI, Unidad en la Diversidad, construyendo entornos inclusivos para las juventudes LGBTIQ+ en El Salvador, presentamos este quinto episodio, donde hablaremos sobre algo fundamental para el fortalecimiento de nuestra lucha, y es que cómo podemos vincularnos de manera saludable entre personas LGBTIQ+ para seguir avanzando en la defensa de nuestros derechos. A lo largo de este episodio exploraremos la importancia de la solidaridad, el cuidado mutuo y la creación de redes de apoyo que nos permitan ser más fuertes como población. Así que no te vayas, que esto se va a poner muy interesante. Nos acompaña un invitado que, además de ser un profesional de la salud mental, está comprometido con la población LGBTIQ+. Tiene una amplia experiencia en acompañar a personas diversas en su bienestar emocional y psicológico. Él es Kevin Herrera, psicólogo, creador de espacios colectivos de cuidado. Su iniciativa Mentalandia ha generado comunidades de diálogo, donde las personas jóvenes pueden encontrar un lugar seguro para conversar sobre diversos temas. Activista de la salud mental. Además, es fundador del podcast Lo Visceral, un espacio creado para reflexionar sobre cómo el contexto social genera complejas situaciones para la salud mental. Así que, Kevin, es un honor tenerte en este espacio creado específicamente para hablar un poquito sobre este tema que es muy importante en nuestra sociedad. Bienvenido. Hola, gracias Erika. La verdad es que me siento bien halagado por esa presentación. La verdad es muy bonito, ¿verdad? Cuando te das cuenta como que ha pasado tanto y has hecho varias cosas y que a veces necesitamos esa pausa para llegar y decir, ok, sí estamos trabajando, sí se están haciendo cosas, y pues la verdad es que sin la gente que confía y que acompaña los procesos también, los procesos no existirían. Entonces, nada, estoy muy contento y muy un poco nervioso también de estar por acá, porque no sé, siempre me parecen espacios súper necesarios para poder hablar de estos temas, sobre todo porque la salud mental es algo que está en todo el momento. O sea, así como la condición física, la salud mental la vivimos en todo momento, y en todo momento que interactuamos con gente, con el mundo, con las personas y demás. Y creo que es muy relevante poder retomar esos puntos para poder traerlos acá, al centro de la mesa. Perfecto, muchas gracias, Kevin. La verdad es que para nosotras es un gusto el poder contar con tu presencia. Te cuento un poquito. Fíjate que a lo largo de esta temporada, donde hemos estado hablando específicamente de las juventudes diversas, bueno, hemos tenido 2 temporadas pasadas donde habían temas un poquito más amplios, pero esta temporada va enfocada a la juventud diversa. Y es muy interesante porque sabes de que en los episodios pasados, en los que hemos estado hablando con otras personas, líderes comunitarios, activistas, etcétera, siempre sale a la mesa justamente el tema de la salud mental. Y como vos lo acabas de mencionar, no podemos desligarnos de la importancia que tiene la salud mental en la vida de cualquier persona, y mucho más de la juventud diversa. Así que no por ser el último episodio, es el menos importante, porque nos hemos dado cuenta en los demás episodios la importancia que tiene este tema en nuestro país y en la juventud diversa. Así que la verdad es que estoy muy emocionada, igual que vos, un poquito nerviosa también, pero ya se nos va a ir pasando, para hablar de este tema tan importante y crear quizás, que sabemos que al final de este episodio muchas de las que están escuchando puedan tener una estrategia quizá de afrontamiento, quizás escuchar una palabra que estaban necesitando. Así que vamos a iniciar, Kevin, y fíjate de que me gustaría saber cómo a lo largo del tiempo o en la lucha, acuérdate de que como juventudes diversas ejercemos liderazgo en diferentes ámbitos. O sea, a veces en nuestras comunidades, a veces en nuestros centros de estudio, y quizás el hecho de ser jóvenes nos excluye o nos margina o nos discrimina por ser jóvenes muchas veces. Pero ¿te imaginas
una persona joven diversa. Entonces es bien complicado para un joven, un chico gay, por ejemplo, el poder ser lo que quiere ser en un espacio social. Entonces creo de que, bueno, vos me imagino que estás familiarizado con estas historias de vida porque pues sos una persona que te dedicas a esto. Entonces quisiera preguntarte, Kevin, ¿qué factores consideras vos que afectan la salud emocional y psicológica de una persona, en este caso una persona joven diversa? Claro, fíjate que la pregunta que acabas de hacer es bien importante porque quizás voy a ir como de lo macro a lo micro de manera bien puntual. Cuando hablamos de salud mental, hablamos de elementos que son transversales, o sea, elementos que son más allá de lo psicológico. Yo hago este ejemplo, ya lo he compartido antes, que es como que tuvieras una casa grandota y decís vos, la voy a reparar. Para repararla, arreglas únicamente una habitación. Aquí te pregunto, ¿esa casa estaría lista? No, claro que no. Claro, o sea, solamente es como has paliado una situación. Un poquito de cosas, claro. Entonces, eso es el equivalente a lo que serían las intervenciones únicamente en salud psicológica. Porque la salud mental es algo más que psicológico. Nosotros somos seres biopsicosociales y también ambientales. Hay un modelo ecológico teórico que dice que nosotros como personas tenemos diferentes elementos que engloban la promoción del bienestar en salud mental. Estos elementos están íntimamente ligados al acceso a una vida digna. Por ende, todo proceso de atención psicológica y promoción de salud mental innegablemente debe de llevar la defensa de derechos humanos a la par. Porque si no, si le pones peros, pues realmente qué tan profundo se está haciendo el cambio, ¿no? Partiendo de esa idea, partimos de estos 4 elementos, ¿no? Bio, psicosocial, ambiental. Entonces hablamos de que las personas nacemos con una predisposición genética a diferentes condiciones. De hecho, la personalidad tiene un componente temperamental que es heredado. Así que sí, hay cosas que le podemos decir a nuestros papás y mamás, de vos lo saqué, porque eso sí es real. Son las aptitudes, o sea, con las predisposiciones con las que nacemos. Luego, en la interacción se van desarrollando otras cosas. Entonces, aquí es donde entran los demás factores, porque la personalidad en su mayoría es social, más que psicológica. Entonces, ¿eso qué ocurre? ¿Qué pasa entre la interacción entre las personas? Te hago esta explicación breve porque es necesario conocer que en la primera infancia y en la infancia se van a crear como las bases de la formación de tu personalidad, que sobre la personalidad como manera, digamos, satélite, se forma el carácter. Porque se dice satélite porque está por encima de los elementos y solo sobrepasa de una a otra. El carácter se compone de muchas actitudes también, ya no solo aptitudes. Entonces, tenés esto que lo formás en la interacción con otras personas hasta, digamos, tus aproximadamente 12 años. Y luego viene la parte de la adolescencia donde vos formás tu sentido de identidad. Así como exactamente, intensamente nos lo dijo. El sentido de identidad que se forma de tus principios, valores, creencias, ideologías y experiencias de vida. Entonces, esto crea tu sentido de identidad y ya de la mayoría de edad, 18, 19 años en adelante aproximadamente, vos comenzás el camino de apropiarte de tu propia vida. Este es un recorrido de desarrollo humano y psicológico bien básico, ¿verdad? Obviamente podemos profundizar más. Pero este es el utópico, porque este es el que una persona, digamos, que tiene todas las interacciones de manera más o menos saludable y adecuadas, que le permiten promover sus cualidades, reconocer sus diferencias e incorporar sus debilidades como elementos a trabajar dentro de su vida y sobre todo hacerlo en colectivo, porque al final somos seres individuales que trabajamos en colectivo, ¿ok? Pero aquí hay un elemento bien importante, la violencia. La violencia es un ente que viene a romper todos los procesos. ¿Sabes que hay un compañero psicólogo que se me ha escapado el nombre, pero creo que sí, es chileno? Él hablaba de que una predisposición, al menos, en un tema súper importante, ¿no? Que para que una persona tenga presencia de ideación suicida, es que haya experimentado en su vida al menos un tipo de violencia o 3. Entonces, yo me puse a pensar, ¿cuántos tipos de violencia experimentamos en El Salvador? ¿Y cuántos tipos de violencia se aumentan en la medida que te identificas como mujer, te identificas como una persona dentro de la diversidad sexual? ¿Por qué? Porque claro, sabemos que hay un sistema bien macro que nos oprime y que genera como interacciones que están bien marcadas por la violencia patriarcal y la violencia de la masculinidad hegemónica tóxica. Porque la masculinidad hegemónica, bueno, no tóxica, sino que violenta, porque lo tóxico es otra cosa, determina mucho la interacción. Entonces esa interacción se empieza a ver entorpecida y empieza a ver como muchas cosas de violencia que empiezan a cortar tus procesos.
es donde empezamos a generar diferentes procesos de heridas emocionales o algunos traumas emocionales que van a marcar tu conducta. Y eso eventualmente, entre, digamos, más parte de diversidad hay en tu persona, entendido como la diversidad no como algo malo, sino que como algo natural dentro del ser humano, más propenso a la violencia estás. Porque el sistema de precarización te oprime cada vez más. Porque aquí también entra lo económico, lo político, lo social. Y eso, entre más tengas, más dificultades vas a tener para poder conectar con lo tuyo. Y entonces hablamos de que tu personalidad y tu identidad se forma no a razón de una exploración, sino que se forma a razón de una supervivencia en contra de la violencia. Por eso es que se dice que un ser humano nunca le agradece la violencia, sino que reconoce que pese a la violencia, sobrevivió. Y por eso es como bien importante poder reconocer estos puntos, ¿no? Ya si habláramos de qué son violencia, pues podemos dedicarnos toda la tarde a hablar de todo lo que es violencia. Pero creo que basta con ver un ratito nuestro entorno para darnos cuenta de la forma en la que hemos crecido, la forma en la que hemos ido siendo acompañadas en el proceso de la escuela, los entornos sociales en los que me he desarrollado, para darme cuenta que en más de alguno hubo personas que me minimizaron, que me invalidaron, que me señalaron, que me violentaron, que me agredieron físicamente, que me cortaron mis posibilidades, y que todo eso a razón de tratar de encontrarme a mí como ser humano, en lugar de tener algo específicamente, porque no es que haya una justificación para agredir a alguien, simplemente son razón de posicionamiento, ¿no? Entonces, creo que estos factores causales, a grandes rasgos, se engloban en tipos de violencia, pero ya de manera más puntual, afectan todo el desarrollo de una persona. Claro, muchas gracias, Kevin. La verdad es que podríamos, como vos mencionás, pasar hablando aquí todo el día, quizás de toda esta gama de situaciones que de verdad son muchísimas para poder propiciar el que una persona pues sea esa persona lastimada en su edad adulta. Y esto no es que la violencia en ese momento terminó, sino que el hecho de que seamos jóvenes, Kevin, creo que vos más que nadie lo sabes, no nos exime de vivir tanta violencia. Y me quedo con esto que vos mencionabas sobre que la violencia no hace que nosotros nos volvamos ese tipo de personas. Y creo que, hablándolo quizá un poquito más en el activismo, yo creo que a las personas que se dedican a realizar activismo por el goce pleno de los derechos humanos para la población LGBT, porque te destacar acá que no exigimos derechos especiales, sino que solamente estos derechos fundamentales sean suplidos de manera general y de manera eficiente. Entonces creo que las personas que se dedican y que hacen activismo de cualquier entorno, los mueve precisamente toda esta violencia a la que ellas se han experimentado, y que quieras o no, Kevin, sí se busca como el hecho de que esa violencia ya no se dé, pues, desde el activismo. Pero creo que también el activismo hasta cierto punto llega a ser cansado. Sí. Y yo estoy segura que en tus espacios, en los espacios que vos creas, que de verdad son muy interesantes, porque, como vos mencionabas, no es necesario solo tener un proceso psicológico, sino también el hecho de tener redes de apoyo que vos sintás que están ahí, pues. Entonces creo que para una persona activista esto se vuelve muy importante, el hecho de poder tener estas redes que nos permitan el poder hacerle frente a estas situaciones. Entonces me gustaría preguntarte, en el caso del activismo o de las personas que se dedican a esta lucha por el goce de sus derechos, ¿cómo crees que toda esta situación o todo esto que llevan encima, porque al final son cargas, o sea, porque no es lo mismo yo, Erika, con mis cargas personales, laborales, o en el ámbito educativo, a que yo sea una persona activista, porque estoy luchando por otras vidas, estoy luchando por otras personas que quizás no están siendo escuchadas. Entonces, ¿cómo consideras vos que afecta toda esta cantidad de situaciones en la vida de una persona que se dedica al activismo? Fíjate que es bien interesante, porque en el tema del activismo creo que algo que tenemos que tener claro es este postulado. Cuando vos entras a un tema de defensa de derechos o un tema de promoción de luchas sociales, literalmente estás poniendo tu persona en función de algo. Y este algo es los derechos y la vida de otras personas, incluyendo la tuya. A veces se nos pasa por alto que incluir la de nosotros, creo que se me cayó el trapito. A veces se nos pasa por alto que incluir la de nosotros es parte fundamental dentro del activismo. Porque confundimos el activismo, no lo confundimos. La verdad es que
es lo que suele pasar. Dentro del activismo suele pasar que cuando nosotros nos ponemos en función de alguien más, digamos, el nivel de relevancia tiende a disminuir. Entonces, algo que tenemos que tener presente cada vez que hacemos un tipo de activismo en cualquier tipo de nivel es que siempre va a ser desde la horizontalidad. Porque si no es desde la horizontalidad, entonces no está siendo justo y no está siendo equitativo. Porque no es justo que una persona se quite su vida a razón de las vidas de otras personas. Claro, tiene su sentido de moral y de nobleza, digamos. Pero realmente lo más adecuado sería siempre la horizontalidad. ¿Por qué? Porque la carga de poder ser consciente de ejercicios de violencia es súper grande. Cuando vos estás en un proceso de atención psicológica se te dice, de todo lo que vos te volvés consciente, ya no lo vas a poder olvidar. Solo lo podés ignorar, pero no lo podés olvidar. Entonces, por eso a veces suele ser como un proceso bastante pesado, porque creo que a nadie le gusta darse cuenta de aquello que le está cargando todo el tiempo. Aquello que de verdad, de repente como que uno conecta, ¿no? Y dice, o sea que cuando me pasó esto, mis tantos años, tenía este significado y fue esto. Eso es súper potente, porque genera cambios, pero también genera impacto emocional. Y si vos no tenés las herramientas suficientes, que muy probablemente no las tenemos, en temas de educación emocional, te va a generar un impacto bien grande, que va a generar una gran fatiga y que eventualmente te vas a comenzar a quemar. Y eventualmente tu activismo se convierte solo en una actividad que le da sentido de identidad a lo que sos, más no algo que nace de lo que querés hacer. Y esto suena enredado, pero te lo explico rapidito. Cuando yo me acostumbro tanto a una actividad, se vuelve parte de mi identidad, porque lo hago de manera recurrente. Cuando lo hago de manera más regular, más en automático. Cuando yo llego a un punto de que tengo exceso de fatiga, yo puedo caer en una conducta la cual es que solo lo mantengo porque ya es parte de lo que yo soy. Soy Kevin el activista, más no es parte de lo que yo quiero hacer, porque Kevin ya no tiene energía. Y entonces mi trabajo disminuye. Y es necesario generar estos procesos de reconstrucción de mi propia persona. Porque sí, tus luchas individuales y colectivas se tienen que ir replanteando cada cierto tiempo. Porque no puedes comenzar con la misma que comenzaste cuando empezaste allá en los 14, 20, 25, ¿no? Simple y sencillamente porque las personas nos vamos renovando. Las personas somos cíclicas y tenemos cambios. Y es necesario que cambiemos de todos estos procesos. Entonces, es bien importante poder tomar en cuenta esto cuando hablamos del activismo, porque como te digo, o sea, que no tengamos herramientas emocionales suficientes no es culpa nuestra ni necesariamente culpa de alguien específico, sino que son temas más estructurales. Porque la educación emocional en su mayoría se promueve desde los factores de crianza. La educación emocional es uno de los elementos fundamentales de los patrones de crianza de las personas. Y es donde uno le dice, entonces, ¿cómo quiero conocer más de mis emociones? Pregúntate, ¿cómo manejan las emociones mis papás o los adultos con los que yo crecí? ¿Por qué? Porque no es que me digan, hacelo así, sino que yo aprendo de la observación y de la interacción con la misma persona. Porque yo de pequeño, yo estoy conociendo las emociones. Ya de adulto, yo las reconozco. Por eso es que se habla del reconocimiento. Y es un tema bien interesante, porque es otro que da un montón de que hablar en tema de educación emocional, pero que nos permite como abrir esta pregunta, ¿no? De, claro, mis papás o los adultos que están antes de mí no tuvieron elementos suficientes. Y los de antes mucho menos, porque si hablamos de memoria histórica, sabemos que entre más atrás vamos, más precario es el proceso de salud mental. Y esto es importantísimo conocerlo, porque a veces pensamos que la educación emocional sirve para promover un estado neutro, y realmente no. Promover un estado neutro es lo que ya hacemos todos los días allá afuera cuando estamos en automático. La educación emocional es literalmente aprender a sentir. Aprender a sentir es poder decir, ha pasado algo que me hace sentir enojado, y te puedo decir, Erika, estoy muy enojado por esto que acaba de pasar. Y no estoy listo ni disponible para hablarlo ahorita. Pero después te aviso. Y vuelvo a hablarlo. ¿Ya? Entonces, claro, te lo digo súper fácil, pero es que cuando ya transitas el camino, el mundo de la lógica y el mundo de las emociones no siempre van al mismo tiempo. Y cuando esto ya te acompaña, es abrumador. Entonces, es bien interesante. Lo conecto al activismo porque el activismo sobrecarga muchas emociones. Porque a veces, por funcionar en razón, porque como te dije, la pauta es yo en función de alguien más. Por funcionar en razón de alguien más, yo interpreto esto como hacerme cargo de la vida de la otra persona.
y realmente no me hago cargo de la vida de nadie. Yo no voy a salvar a nadie. Yo solo voy a intentar tener una vida yo. Y esa vida que tenga un impacto de que me reconozco yo como persona y reconozco al colectivo que me acompaña. Y que por eso trabajo. Porque al final de eso se trata. Y volver a conectar con esa idea requiere de muchos procesos individuales y colectivos. Porque es una resonancia todo el tiempo. Porque aquí la clave, y como el tema lo mencionaste, es la interacción humana. Cómo va a marcar la interacción humana todos estos procesos. Entonces, eso básicamente podría decir muchas más cosas, sí, podemos pasar aquí hablando. Quería como puntualizar, porque a veces se me da mucho que hablo un montón. Muchas gracias, Kevin, pero yo les pregunto, de verdad, si en algún momento se han sentido agotados, como dice Kevin, y creo que está bien reconocerlo, porque creo que nos han enseñado, Kevin, desde nuestras casas, desde nuestros estilos de crianza, de que tenemos que estar bien todo el tiempo y que tenemos que estar con una sonrisa, y mucho más si somos activistas. No nos tenemos que rendir, no nos tenemos que cuestionar cómo estamos, tenemos que alzar nuestra voz en todo momento. Claro. Entonces creo que es muy importante el hecho de evaluarnos nosotros, pero también dejarle esta semillita a las personas que nos están escuchando. Si en algún momento se han llegado a sentir agotados, agotades por esa labor que sin duda alguna, Kevin, muchas cosas de las que hoy gozamos, exacto, como el hecho que estemos sentados ahora nosotros en este lugar, ha sido gracias al activismo que muchos han realizado, exacto, pero también no tenemos que olvidarnos de nuestra individualidad. Y por eso me gustaría preguntarte de manera puntual, Kevin, ¿qué estrategias puntuales podría hacer yo si hoy, después de escuchar este episodio, y yo digo, la verdad es que sí me estoy sintiendo así agotado y creo que ya lo estoy haciendo en automático y necesito saber qué puedo hacer? ¿Qué crees vos que podríamos hacer si ya sentimos que estamos llegando o que ya llegamos a este punto de ya no encontrarle el sentido que debería de tener para nosotros el hecho de hacer activismo? Claro, fíjate que lo primero que te diría sería no asustarse, porque a veces la gente piensa que porque te lo estás cuestionando ya abandonaste tu lucha, y es como, no, pará, démonos 2 segunditos, ¿no? Y claro, esas algo que no había mencionado, ¿no? Como diferentes pautas que comparto son generalidades, porque no podemos hablar de procesos tal cual para cada quien, porque como somos tan diversos, que cada una de nosotras, las personas que vivimos en este planeta, necesitamos una estrategia individualizada para hacer cada una de las cosas. Entonces estas son pautas generales, por eso es que no profundizamos en cosas bien específicas. Cerrando esa nota de pie de página, ¿cómo puedo hacer yo? Pues usualmente primero la pauta general sería observarte, o sea, detenerte, observarte, reconocer qué está pasando contigo, reconocer qué es lo que está pasando con tus emociones, reconocer qué es lo que necesitan estas emociones que estás transitando y poder replantearte cuál es la necesidad sobre la que estás. Hay 2 preguntas que a mí me gusta compartir con las personas porque determinan mucho de lo que va a ser una interacción con más personas, y es qué tanta disponibilidad y qué tanta disposición tengo yo para lo que viene con respecto a interactuar, entendido como qué tanto tiempo y qué tantas ganas tengo yo para poder hacerme cargo de esta interacción. Desde ahí yo puedo comenzar a cuestionarme las cosas, poder decir, ok, sí tengo tiempo, pero las ganas quizás no me están funcionando mucho, y es comenzar a preguntarte por qué será que mi disposición está un poco disminuida, y de repente empiezas a conectar, ¿no? Fíjate que tal día pasó tal cosa y te vas dando cuenta que tuviste una semana donde todo tu trabajo se vio invisibilizado. No por alguien específico, sino que porque el contexto es completamente abrumador. Y es como, ok, entiendo. O quizás la disponibilidad. Hablamos de tiempo. Tengo todas las ganas del mundo, pero me acabo de dar cuenta que mi agenda la sobresaturé. Porque entendí que mis emociones las transito mejor cuando estoy ocupado. Y es como, ok, ahí solo estamos haciendo lo que en la pregunta anterior dijimos, ¿no? De lo que ya soy consciente, no lo puedo olvidar, solo lo ignoro. Entonces me sobreocupo, me quemo más rápido. Porque al final hago tantas cosas que ¿cuál de todas tiene más sentido? Parece que ninguna a veces, ¿verdad? Y al fondo, cuando hablas con las personas dicen, sí, tiene todo el sentido del mundo, yo lo hago por esto. Pero que al final es como tener esta honestidad. Primero, porque nadie más la está esperando. O sea, la honestidad es contigo. De qué tanta disposición y qué tanto tiempo estoy dispuesto a invertir
a este proceso de mi vida. Y ya luego comenzar a conectar las diferentes experiencias que pueden estar alrededor, planteándote preguntas como qué siento, qué vivo, cómo lo veo, qué me hace sentido, qué no. O sea, muy preguntas que son bien amplias, pero que lo que buscan es crear como un camino para poder escucharte. O sea, para poder decir, ok, ¿qué está pasando conmigo? Vea, ¿qué está pasando conmigo en este momento presente con respecto al trabajo que yo llevo a cabo en el tema de defensa de derechos, por ejemplo? Muchas gracias, Kevin, por ampliarnos esta parte, pero también por dejar en claro, ¿verdad?, que cada proceso es individual. Pues acá no podemos dar terapia individualizada porque sabemos de que la audiencia que nos escucha y que nos ve, pues, es muy diversa y de eso se trata. Pero me parece muy importante que hablemos desde esos términos amplios, Kevin, sobre el hecho de... Yo te escuchaba en estas estrategias que vos nos hablabas y todo depende de mí al final, porque creo que es un proceso de voluntad también, el hecho de reconocer, porque creo que a veces hasta eso nos cuesta. ¿Será que de verdad estoy agotado o agotada? Y a veces nos cuesta reconocerlo porque sentimos de que vamos a caer en esto de, no, pero es que estoy siendo débil y para defender tengo que ser fuerte, pero también es válido ser débil, es válido decir, creo que me tengo que tomar una pausa. Y me parece súper importante poder anclar esta parte, Kevin, a la labor que de manera personal vos desarrollas. Cuando te presentaba hablaba un poquito sobre tu trabajo, pero también quisiera preguntarte si hay alguien, posiblemente hayan muchas que en este momento te conocen y no saben cuáles son tus espacios y quizás están necesitando uno de estos espacios para ser escuchadas, quizás porque muchas veces solamente vivimos, pero no tenemos ni siquiera, me siento triste, ¿quién me puede escuchar? O sea, ni siquiera tenemos eso. Entonces, ¿nos podrías hablar un poquito sobre los espacios que vos estás liderando desde ese activismo en cuanto a la salud mental? Porque estoy completamente segura que más de alguien lo necesita atrás de esta pantalla. Ok, fíjate que yo trabajo con Mentalandia. Mentalandia es algo que, de hecho, nació en pandemia, porque fue como esa necesidad de, creo que queremos escucharnos, ¿no? Y lo inauguramos con sesiones virtuales. Luego estuvo como en pausa porque yo por temas de un voluntariado y cosas así tuve que estar fuera del país un momento. Y fue una oportunidad que no podía dejar pasar, ¿verdad? Cuando volví, sí volví con esa espina de Mentalandia ahí está. O sea, Mentalandia debería de tener algo, ¿sabes? Y volvimos y ahí es donde le agradezco mucho a la Casa Rosada, por ejemplo, que son quienes me dieron como este apoyo para volver como un poco más real, primero las atenciones individuales, porque las atenciones individuales de manera presencial se hacen en la Casa Rosada. Tenemos ahí ese acompañamiento y Mentalandia tiene 3 líneas. La primera línea es esta, atención individual, ¿verdad? Que hablamos de procesos de atención psicológica individual, que lo que intención es que sean como un precio accesible, porque al final es... dentro de la casa de proyecto es autosustentable, creo que es la palabra, si no me equivoco. Entonces se mantiene dentro de lo que creamos en comunidad, ¿verdad? Luego está la línea 2, que es la línea colectiva, que son temas de talleres de salud mental y, digamos, consultorías, ¿no? Entonces en esa línea se trabaja también como para diferentes espacios de empresas, colectivos y demás en temas de necesidades de atención psicológica, pero también en otro tipo de propuestas más comunitarias, como propuestas de diferentes talleres, que de hecho... en la Casa Rosada hago varios, no los hago solo ahí, pero ahí es donde hago la mayoría porque se hace el espacio. Temas generales de salud mental, donde más suelo promover son en temas de educación emocional o en temas de... Hace poco, de hecho, hicimos uno que se llamaba Salud Mental SOS, una guía general para acompañamiento en crisis emocionales. Entonces, que son pautas súper generales de qué puedo hacer cuando yo o cuando alguien que está conmigo tiene como ese momento de una crisis emocional. Que claro, al desconocer mucho el tema, lo vemos como algo súper catastrófico y uno dice, no, es que aquí se acabó el mundo, de verdad que se acabó y no sé qué hacer, ¿verdad? Pero realmente es más que todo un espacio de acompañar, porque al final las crisis emocionales las estamos teniendo todo el tiempo, cada vez más, porque cada vez nos tensionamos más. Eso, y de ahí está la línea de activismo, que lo que busca es literalmente generar esta narrativa donde la salud mental es cotidiana, donde te des cuenta de que todito lo que hacemos es salud mental y todito lo que podamos ver le podemos sacar como ese significado profundo de cómo promueve mi salud mental
y cómo yo gestiono mis procesos, tanto individuales como colectivos. Porque ahí agrego un poquito de que algo que mencionaste y rescato, que fue como al final pareciera que todo depende de mí. Los procesos individuales psicológicos sí dependen de mí, porque nadie puede pensar por mí ni sentir por mí. Pero las condiciones de interacción no dependen únicamente de mí, porque dependen de cómo yo interactúo con lo que yo vivo, con mi trabajo, con mi comunidad, con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, con el mundo, claro, con el bus. Entonces ya eso no es únicamente mío. Por eso es que se habla de que siempre está esta relación simbiótica de persona-colectivo, colectivo-persona, porque nos retroalimentamos de manera constante desde que existimos y hasta después de que morimos, porque nuestra memoria sigue presente como huella psicológica en el colectivo que marcamos. Entonces, esas como 3 líneas. El activismo ahorita está más que todo enfocado en temas de ciberactivismo, porque hasta ese momento solo estaba yo detrás del proceso, ¿no? Pero ya para el otro año acabamos de estar, bueno, creo que dentro de poco vamos a finalizar un proceso de formación de voluntarios, donde quisimos compartir como las generalidades y las cosas básicas de acompañamiento psicosocial para que sean estas personas que puedan llevar a diversificar estas actividades. Porque dentro de las actividades la intención, ¿verdad?, es como lograr generar conexión, como una red más grande, una red de espacios y de todo, que pueda permitirnos tener grupos de apoyo, círculos de diálogo, espacios para talleres, a veces simplemente espacios de convivencia, porque la convivencia también es parte de la promoción de la salud mental, claro, y diferentes cosas que tengan que ver con la escucha y la comunicación de mi persona y del colectivo y viceversa, ¿verdad? Entonces, que al final es bien difícil, pero realmente siempre lo hacemos, solo que ahora mi intención es que seamos más conscientes de que lo hacemos y que lo buscamos con más conciencia. Básicamente eso. Perfecto, muchas gracias, Kevin. Creo que nos has ampliado bastante los ejes en los cuales pues trabajas y lideras. La verdad es que creo que no es nada sencillo y creo que es muy importante la importancia que vos le pones al hecho de abrazar las juventudes diversas. Y creo que esta tercera temporada de Voces Transformadoras pues nació precisamente para eso, para destacar a jóvenes que desde sus entornos, en este caso vos como psicólogo, estás trabajando pues en fortalecer a las juventudes diversas. Entonces es muy importante el hecho de destacar este punto y quizá para ir cerrando este espacio, solo si les mencionás a la audiencia cómo te pueden encontrar en las redes sociales, porque supongo que a más de alguien les has dejado ahí como la iniciativa de querer conocer un poquito más, ya sea para colaborarte o también como para ser parte de tus procesos. Si nos puedes comentar cómo aparecen en redes sociales. Okay. Puedes buscar Mentalandia en Instagram y en TikTok, en ambos lados con @Mentalandia, así todo unido, pequeño y sin problemas. Es una mentita y son letras. Chévere, muy bien. Muchas gracias, Kevin, por habernos acompañado. De verdad, creo que ha sido muy enriquecedora esa conversación que hemos tenido sobre algo tan importante. El tiempo no hace mérito para la importancia que tiene este tema, pero creo que algo logramos en que las personas puedan cuestionarse desde la sinceridad, ¿verdad? Y desde la voluntad. Así llegamos al final de esta temporada de Voces Transformadoras. Desde el primer episodio, nuestra intención fue crear un espacio seguro, inclusivo y lleno de voz para las juventudes diversas. Y a lo largo de estos episodios hemos podido explorar juntos, juntas, temas que nos tocan profundamente: la visibilidad, el cuidado colectivo, los desafíos de ser una persona joven, pero no solo una persona joven, sino también una persona diversa, en un mundo en que a veces no nos entienden y no comprenden realmente quiénes somos. Y sobre todo, cómo seguir adelante en la lucha por nuestros derechos, que es el motivo fundamental por el cual estamos liderando estos espacios. Queremos agradecer profundamente a todos ustedes quienes nos han acompañado en este proceso. Gracias, de verdad, para mí ha sido un gusto poder acompañar estos 5 episodios, de los cuales yo personalmente he aprendido mucho. No dudo que ustedes también. Gracias por ser parte de nuestra audiencia, por compartir este espacio con nosotros y por seguir luchando por un futuro donde todos, todas y todas las juventudes podamos ser libres y auténticas. Esténse pendientes de escuchar Voces Transformadoras. Si todavía no han escuchado Voces Transformadoras en nuestra temporada primera o en nuestra temporada 2, les invitamos, todavía están a tiempo para que puedan ir, darse una vueltecita por ahí y luego llegar a esta temporada donde también ha sido muy enriquecedora. Muchas gracias.